tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quisiera hablarles un poco acerca de cuáles son las causas de la enfermedad. Obviamente, como no soy médico, no soy especialista en salud, no puedo hablar acerca de salud. Yo no voy a hablar de salud en este caso, sino que voy a hablar acerca de un hecho histórico, que es una discusión histórica que había entre las dos corrientes de pensamiento más importante de mediados de los años 1800, cuando comenzó a gestarse lo que hoy conocemos como la medicina moderna, ¿sí? Esta discusión era entre dos científicos, uno de ellos era Louis Pasteur, un químico muy conocido. Él se encargaba justamente de estudiar el tema de los microbios, la fermentación. Él trabajaba para la industria, no era médico, es decir, no era una persona dedicada a curar pacientes o a atender a personas con diferentes dolencias, sino que él más bien se ocupaba de asistir a la industria con las técnicas de fermentación y ese tipo de cosas. Él estudiaba el tema de las bacterias y su aporte a la medicina, que hasta el día de hoy casi gran parte de la industria farmacéutica depende justamente de este aporte, es que el germen, la propuesta de él, es que el germen es el causante de la enfermedad. Es decir, nosotros estamos bien, un día se nos pega un germen, que alguien nos pega, o sea, otra persona nos pega ese germen, o lo adquirimos por algún lado, a ese germen, y nos enfermamos. Entonces, la solución para poder estar sanos es matar el germen, ¿sí? Es tan sencillo como eso. En cambio, Claude Bernard, que era contemporáneo suyo, amigo suyo, debatía con Louis Pasteur, y él sí era fisiólogo, era una persona dedicada al tema de la salud, no era simplemente químico, sino que conocía un poco más el funcionamiento del cuerpo, estaba en una corriente de pensamiento higienista más bien. Y él consideraba que el germen no era el problema, no era el causante de la enfermedad, sino que el terreno era el causante de la enfermedad. ¿Y a qué se refiere Bernard con el terreno? El terreno se refiere al cuerpo humano. Es decir, si el cuerpo humano está limpio, si el cuerpo humano está equilibrado y está cuidado, no hay necesidad de que ningún germen maléfico nos afecte de ninguna manera. No vamos a hablar de ningún germen porque en realidad el ser humano está compuesto por más gérmenes que por células humanas. Es decir, tenemos más gérmenes en nuestro cuerpo que células humanas. O sea, nosotros estamos hechos de gérmenes prácticamente. Pero bueno, hablando de gérmenes malos o bacterias dañinas, él dice, lo importante es el terreno, no es el germen. Entonces, la solución para combatir la enfermedad es mantener limpio el terreno. Y el ejemplo que da Bernard y los que tienen esta corriente de pensamiento es el siguiente. Si nosotros tenemos dos habitaciones, una está limpia y barrida. La otra habitación nosotros empezamos a echar allí todos los desechos de las verduras, de las frutas que nosotros consumimos, tiramos las cáscaras ahí, las migas de pan de cuando terminamos de comer, las juntamos y las tiramos en esa habitación y se empieza a juntar toda una montaña de basura. Entonces dice, los insectos, las moscas, las hormigas, las cucarachas van a ir a la habitación que está sucia. Entonces la propuesta de Bernard es que no fueron las cucarachas, las moscas o las hormigas las que generaron la gran montaña de basura. Fue la basura la que trajo a las cucarachas, a las moscas y a las hormigas. Por lo tanto, el problema no son los gérmenes, no son los insectos en este caso, sino el problema es la limpieza de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, de nuestra habitación, podríamos decir, ¿no? Si bien él no lo plantea en términos religiosos, nosotros que conocemos la Escritura sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, depende de cómo está nuestro cuerpo, van a ser las defensas que tengamos de nuestro organismo para resistir al germen. Por lo tanto, el germen no es nada, el terreno es todo. Esto es lo que dice Claude Bernard, ¿sí? Contrario, totalmente contrario a lo que plantea Louis Pasteur. ¿Cuál es la solución según Pasteur? Bueno, hay que crear antibióticos, vacunas, antivirales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda una industria, un arsenal de venenos para tratar de matar al causante de la enfermedad, que en este caso es el germen. ¿Cuál es la solución que propone Bernard? Es que hay que mantener la higiene por dentro y por fuera, es decir, hay que comer sano, no hay que comer porquerías, hay que mantener nuestra casa limpia, ¿sí? Higiénica, hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio y hay que tener un buen estado de ánimo. Es decir, la salud es una cuestión un poco más integral, es un poco más compleja que simplemente matar
a un germen. Es como si nosotros tuviéramos en nuestra casa un problema de cucarachas, por ejemplo, y compramos veneno para cucarachas. Sí, está perfecto, pero al poco tiempo, ¿qué vamos a tener de vuelta? Cucarachas. ¿Por qué? Porque el problema no son las cucarachas, el problema es la limpieza de nuestra casa. Si en nuestra casa está sucia, constantemente vamos a tener cucarachas, hormigas. A mí me sucede eso. Si yo dejo unas migas de pan en el piso, al poco tiempo tengo hormigas que están viniendo a buscar esas migas de pan, perdón. Y si yo mato una araña en el piso y no la saco, no la barro y no la saco afuera, al poco tiempo tengo hormigas que vienen a buscar esa araña. Porque el trabajo de los gérmenes, el trabajo de los insectos, es limpiar lo que nosotros no limpiamos, ¿sí? Por lo tanto, los gérmenes van a estar ahí porque van a estar tratando de comerse la suciedad que nosotros no limpiamos de nuestro cuerpo. Entonces, estas son las dos formas de pensamiento, ¿sí? Una está más de acuerdo, obviamente, con el sentido común y con la Biblia, sobre todo porque vamos a leer un texto al final, y la otra está más de acuerdo con la industria. ¿Por qué? Porque la industria necesita producir venenos, necesita producir vacunas masivamente, necesita producir antibióticos, necesita producir un montón de cosas. Entonces, uno plantea que el problema es el terreno y el otro plantea que el problema es el germen. Pero esto, aparte de tener implicancias prácticas inmediatas, es decir, cómo vas a tratar la enfermedad, tiene implicancias morales y sociales muy profundas. ¿Por qué? Porque según Claude Bernard, como nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo para no atraer gérmenes malignos y por lo tanto no enfermar, como nosotros somos los que tenemos que hacer ejercicio, comer sano, respirar aire puro, tomar sol, tener buen ánimo, como nosotros somos los responsables de eso, nuestra responsabilidad es una responsabilidad individual. Es decir, cada ser humano tiene que responsabilizarse de su propia salud. Y esto no nos gusta a nosotros. A nosotros nos gusta echarle la culpa a otro de nuestra enfermedad, de nuestros problemas. En cambio, en el caso de Louis Pasteur, la responsabilidad es colectiva, no es individual, es colectiva. ¿Por qué? Porque yo me enfermé por culpa de que otra persona viajó o porque una otra persona estuvo en tal lugar, trajo un germen que me afectó y yo me enfermé. Entonces mi enfermedad es culpa del otro. Por lo tanto, todo el mundo tiene que hacer tal cosa para que yo no me enferme. Todos se tienen que vacunar para que yo no me enferme. Todos tienen que quedarse en la casa para que yo no me enferme. La responsabilidad es colectiva. En este caso, la responsabilidad es individual. Si mi cuerpo está sano, no me voy a enfermar. Si mi cuerpo está sucio, estoy susceptible a enfermarme. Tengo que hacerme cargo de mis problemas y eso no nos gusta. Nos gusta más bien echarle la culpa al otro, ¿sí? Por lo tanto, en el caso de Bernard, existe libertad. Existe libertad porque cada uno se hace responsable de su propia salud. En el otro caso, existe un colectivismo. ¿Por qué? Porque yo, para prevenir la enfermedad, yo tengo que inmunizar a todo el mundo. Entonces tengo que poner una vacuna por la fuerza. Tengo que poner una vacuna por la fuerza, violando la libertad individual, a todo el mundo, para poder inmunizar a todo el mundo para que yo no me enferme. Y todos se tienen que vacunar porque si no me pueden enfermar a mí. La responsabilidad es colectiva, por lo tanto no hay libertad. Y esto es algo interesante porque si las vacunas me inmunizaran a mí, yo diría, bueno, yo me vacuno y el que se quiere vacunar se vacuna y el que no, y se enfermarán. Pero no funciona así, no funciona así. Para que la vacuna funcione nos tenemos que inmunizar todos, porque si no el virus que va a otra persona no vacunada muta y después ese virus me afecta a mí. Entonces, para que esto funcione, todos se tienen que vacunar. No hay libertad, ¿sí? Y la responsabilidad es colectiva. Yo puedo echarle la culpa a otro de lo que yo me enfermé, ¿sí? Fíjense las diferencias y las consecuencias morales y sociales que traen estas dos formas de comprender la causa de la enfermedad. Sin embargo, el final del conflicto, porque este conflicto terminó, el final del conflicto concluyó en que el germen no es nada y el terreno es todo. ¿Quién ganó la disputa? La ganó Claude Bernard. Él tenía razón. El germen no es nada, el terreno es todo. Porque si tu sistema inmune está fuerte, no te van a afectar los virus ni las bacterias. Ahora, ¿quién dijo esta frase? La dijo Louis Pasteur. ¿Cómo Louis Pasteur? Sí, la dijo él. En su lecho de muerte él reconoció y dijo, Bernard tenía razón. El germen no es nada, el terreno es todo. Louis Pasteur, que era un hombre cristiano, tuvo la grandeza espiritual de admitir que estaba equivocado.
y de que la propuesta de él estaba errada, de que el que tenía razón era el que conocía más de fisiología y que conocía más del cuerpo humano que un simple químico. Él reconoció que estaba equivocado. Sin embargo, la industria se valió de su teoría para desarrollar toda una industria y un mercado basado en la premisa de que el problema es el germen y no el terreno. Esto no implica, amigos, que no exista el contagio o no existan los gérmenes y no existan los gérmenes peligrosos. Lo que quiero transmitirles simplemente es que nuestro deber como cristianos es cuidar nuestro cuerpo. Nuestro deber como cristianos es mantener nuestro sistema inmune fuerte. No tenemos que preocuparnos tanto por los gérmenes, sino que más bien tenemos que preocuparnos más por cómo está nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo les va a dar comida a esos gérmenes o no. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Que rompan las cuarentenas? No, hay que cumplir las cuarentenas, hay que usar barbijo, toser en el codo, lavarse las manos, usar si quieren alcohol en gel, jabón antibacterial, todo lo que ustedes quieran. Pero el punto es que si ustedes no cuidan el terreno, nada de lo que hagan les va a poder librar de la enfermedad, porque la enfermedad es el producto de las violaciones de las leyes de la salud, de las violaciones de las leyes de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene leyes que son tan sagradas como la ley de Dios, ¿sí? Nosotros somos como un auto fabricado, ¿sí?, con un manual del fabricante. Y ese fabricante nos dice qué tipo de combustible tenemos que usar, qué presión llevan nuestros neumáticos, de qué manera tiene que conducirse, cada cuánto hay que hacerle el cambio de aceite, etcétera, etcétera. Nuestro fabricante dejó especificado en el manual del fabricante, que es la palabra de Dios, qué comer, qué tomar, de qué manera vestir, cómo desarrollar una salud mental óptima, y todo ese tipo de cosas están especificadas en la Biblia y están resumidas en sus leyes, ¿sí? Y gran parte de esas leyes son leyes de higiene, como lo que plantea Clovernar. Es decir, la higiene ha salvado más vidas que toda la medicina junta en toda la historia de la medicina. Es decir, nosotros nos moríamos hace 200 años, nos moríamos de 20.000 enfermedades, y esas 20.000 enfermedades que hoy ya no existen no se deben a la vacunación y a un montón de otras cosas como nos quieren hacer creer, sino que se deben a el agua potable, el alcantarillado, el aseo, la limpieza. Ustedes piensen esto, en la época de Pasteur y de Bernard, la gente no se bañaba todos los días. Hoy la gente se baña todos los días, la gran mayoría por lo menos. Se lavan las manos para comer, no todos, pero muchos se lavan las manos para comer. Todo ese tipo de reformas sanitarias basadas en la higiene son las que más vidas han salvado, y todas esas leyes son leyes extraídas de la Biblia. La Biblia tiene leyes de higiene cuando se trata de impurezas, cuando se trata de infecciones, cuando se trata de tratar con cadáveres, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas leyes de higiene son las que más vidas han salvado. Es decir, la higiene del hogar, la comida de mejor calidad, etcétera, etcétera. Por eso es que se han prevenido muchísimas muertes y muchísimas enfermedades en los últimos 200 años, ¿sí? Porque el higienismo ha avanzado también al mismo paso que la industria farmacéutica. Entonces quiero compartir un texto que se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículo 26, que resume un poco esta cuestión, ¿no?, de las leyes de la salud o de las leyes de nuestro cuerpo, que muchas veces son violadas, y por causa de la violación de esas leyes de nuestro cuerpo viene la enfermedad. Pero que podemos restaurar nuestra salud si nosotros volvemos a las leyes del Creador y a cuidar nuestro cuerpo como Él nos enseña en su palabra, a través de el aseo, a través de la comida, a través del buen estado de ánimo. Recuerden Proverbio 17:22 siempre: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y esto tiene que ver con el perdón. Nosotros necesitamos ser perdonados por Cristo, necesitamos saber que Dios nos ama para poder tener paz espiritual y también poder tener salud física. Recuerden al paralítico que fue sanado por Cristo, que lo metieron por el techo de la casa, y Cristo, cuando vio a ese paralítico, no le dijo levántate y anda, le dijo tus pecados te son perdonados. Él necesitaba ser curado espiritualmente antes de ser curado físicamente, porque hay una estrecha relación entre lo espiritual y lo físico, lo mental y lo físico. Por lo tanto, esta forma de contemplar la enfermedad, que es un desequilibrio, ¿no?, en todo el cuerpo, incluso una cuestión anímica que puede afectar nuestra salud, es una forma de ver la salud más acorde a la Biblia. La Biblia presenta ese tipo de salud, una salud que es integral, que está relacionada con lo espiritual. Por eso le dice tus pecados te son perdonados, y después le dice levántate, toma tu lecho y anda. Así que esa es la salud bíblica. Pero vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 26, que dice así:
Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, Dios es nuestro sanador y nos dio leyes de salud, nos dio leyes de alimentación, leyes de higiene, que si nosotros las ponemos en práctica, como en algunas ocasiones los médicos la han puesto en práctica, los médicos que empezaron a lavarse las manos, cuando los médicos no se lavaban las manos, los médicos que empezaron a practicar esa ley de salud, que era de purificarse después de tener contacto con un difunto, eso estaba en la Biblia, que cuando alguien tocaba a un difunto tenía que purificarse. Bueno, eso lo empezaron a aplicar los médicos y empezaron a salvar miles de vidas. Así que en este breve repaso vemos que, en realidad, como dijo Pasteur, Bernard tenía razón, no es el germen el problema somos nosotros. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo para no ser afectados por diferentes enfermedades. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ya saben, denle a me gusta, dejen acá abajo todos sus comentarios. Vuelvo a aclarar que esto no es un video sobre salud, sino que simplemente es sobre un hecho histórico, una discusión histórica que hasta el día de hoy sigue habiendo entre muchos médicos y que bueno, nos puede ayudar a esclarecer un poco cómo tenemos que tomar esta situación sanitaria que estamos viviendo actualmente. Que podamos poner nuestra confianza en Dios, en sus promesas, que cumplamos la ley de Dios, que cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos el terreno, porque más importante que el germen es el terreno. Así lo declara también la Biblia, de que si guardamos las leyes de Dios no nos van a afectar las enfermedades. El Salmo 91 confirma de que no debemos temer a las pestilencias ni a ninguna cosa por el estilo, sino que debemos poner a Jehová como nuestro castillo y nuestra fortaleza. Así que les animo a eso, que podamos estar en paz con Él y que podamos ser felices un día a la vez, sin saber lo que va a pasar en el futuro, porque nadie tiene la vida comprada, pero que podamos ser felices un día a la vez y que el día de hoy sea una bendición para nosotros y los que nos rodean. Un abrazo para todos y nos estaremos encontrando en el próximo video. Que Dios les bendiga.